y no sé qué es lo que pasó acá. Se me fue la pantalla. Ahí está. Bueno. Ahí están viendo bien todo. Sí, profe. ¿Escuchan y ven? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, nosotros hasta ahora habíamos, todo lo que vimos fueron movimientos de una partícula a lo largo de trayectorias siempre rectas, es decir, sobre el suelo, después los movimientos de tiro vertical, siempre todo lo que veíamos eran trayectorias en línea recta, y lo máximo que llegamos a ver fueron las trayectorias curvilíneas que hacía el tiro oblicuo y el tiro horizontal. Buen día, profe. Buen día. Entonces, ahora lo que vamos a empezar es a ampliar un poco este conocimiento, y vamos a estudiar un movimiento que va a estar en un plano bidimensional, es decir, que vamos a tener un plano X e Y. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir describiendo la posición que va a adquirir una partícula. ¿Por medio de qué? Yo sé que yo puedo describir la posición de una partícula a través de qué? De un vector posición. Lo dibujamos, ¿cómo lo dibujamos? Desde el origen de un sistema de ejes coordenados hasta el punto donde se encuentra la partícula en un tiempo inicial. La partícula se encuentra en esta posición P. Luego de un determinado tiempo, a ver, esperen, voy a poner el puntero para poder ver. Luego de un determinado tiempo, esa partícula se mueve sobre este arco a una posición P1. Luego de haber transcurrido un tiempo T1, llegó a una posición P1, descrita por quién, por el vector posición final. Entonces, nosotros vamos a suponer que esto, que yo estoy realizando este movimiento a través de una trayectoria curva que va desde el punto, desde la posición P hasta la posición P1, describiendo, como les dije recién, una trayectoria curva. La partícula se va a mover en un intervalo de tiempo como, acá yo dije que era un tiempo T0 y acá tengo un tiempo T1, un tiempo T o un tiempo T1. Y entonces vamos a decir que si unimos el punto P con el punto P1, vamos a obtener ¿qué cosa? ¿Qué es lo que yo, si uno este punto con este, voy a obtener el vector desplazamiento o vector diferencia, que es el vector que yo puedo obtener haciendo la diferencia vectorial entre el vector posición final y el vector posición inicial. ¿Estamos? Y yo a ese, entonces voy a decir que delta R es el vector desplazamiento y delta T va a ser el intervalo de tiempo en que se realiza ese movimiento. ¿Hasta ahí entendieron? Que eso ya lo habíamos visto cuando vimos el vector posición final inicial y el vector desplazamiento al comienzo, cuando vimos todas las coordenadas y cuando vimos las magnitudes cinemáticas. Ahora vamos a comenzar. Nosotros habíamos definido las magnitudes cinemáticas en
en líneas rectas utilizamos. Ahora vamos a volver a definir, pero cuando estamos hablando de trayectorias curvas. Entonces, vamos a decir que se llama velocidad media en un movimiento curvilíneo entre una posición P y una posición P1 a la magnitud vectorial que resulta del cociente entre el vector desplazamiento y en un intervalo de tiempo. A eso le voy a llamar velocidad media. Ustedes se acuerdan que esta velocidad media era la que me unía este punto con este, pero realmente a la que a mí me importaba, que estuvimos viendo siempre, ¿cuál era? La velocidad instantánea. Esa velocidad era la que me daba mayor información sobre el movimiento. El módulo de la velocidad media va a ser igual al módulo del vector de desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a decir una cosa, que el móvil real, ¿cuál va a ser el móvil que va a realizar este movimiento? El móvil real va a ser el que se mueve por esta trayectoria curva sobre el arco de esta trayectoria curvilínea sobre el arco P1. Pero si se considera la velocidad media al movimiento que produce este móvil por la cuerda, es decir, yo acá, fíjense, yo no estoy hablando de la trayectoria curva, yo no saco la velocidad media sobre esta trayectoria, la estoy sacando sobre la cuerda. Fíjense acá, la cuerda, ¿quién es? Es el vector desplazamiento, P1 o lo que es lo mismo, delta R. Entonces, podemos decir que la velocidad media es la velocidad que tiene el móvil ideal que sale de la posición P al mismo tiempo que sale el móvil real y llegan al mismo tiempo. La diferencia es que el real lo hace por una trayectoria curva y por el arco de esa circunferencia, mientras que el ideal lo hace por la cuerda. ¿Está? O sea que acá ustedes tienen que ver cuál es la realidad que yo estoy asemejando, haciendo una comparación, pero los dos momentos, uno va a ser sobre la trayectoria que yo voy a tomar, que ese es el real, mientras que yo tomo para el ideal, la tomo a la velocidad media sobre este arco. ¿Está? ¿Entendieron eso? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Estamos? Bueno. Ahora vamos a seguir. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de que lo que a mí me importaba y lo que a mí me va a importar en el movimiento va a ser la velocidad instantánea? Y la velocidad instantánea va a ser el límite de la velocidad media cuando el delta t tiende a 0, es decir, cuando el tiempo sea muy, muy pequeñito, y ese va a ser la velocidad instantánea. ¿Cómo es gráficamente la velocidad instantánea? Y es la que me da muchísima información sobre el movimiento. Siempre va a ser tangente a la trayectoria. Siempre va a ser tangente a la trayectoria. Y si yo digo que la velocidad instantánea es igual al límite de la velocidad media cuando el tiempo tiende a 0, va a ser igual a ¿qué cosa? Al límite del vector desplazamiento con respecto al tiempo cuando el tiempo tiende a 0.
¿Qué quiere decir? Que va a ser la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces, esa derivada del vector posición, ¿qué nos va a dar? El vector tangente a la curva en este punto. Y ese vector tangente a la curva justamente va a ser el vector velocidad instantánea de la partícula en ese punto. ¿Entendieron? O sea, hasta ahora vimos que es la velocidad media, vimos que la velocidad media que yo tomo es el cociente entre el vector desplazamiento y el tiempo. Pero a mí lo que me interesa justamente es esta velocidad instantánea, que ya van a ver que vamos a trabajar mucho con esa velocidad instantánea. ¿Hasta ahí entendido bien? Seguimos. Con esa velocidad instantánea, nosotros vamos a realizar un gráfico, la curva odógrafa que se llama. La curva odógrafa está formada por varios vectores velocidad instantánea, correspondiente a distintos puntos de la trayectoria. Fíjense, yo acá tengo un sistema de ejes cartesianos, tengo una trayectoria curvilínea y tengo 3 posiciones distintas descritas por sus correspondientes vectores posición. En cada punto yo tengo tangente a esa trayectoria marcadas, dibujadas velocidades instantáneas. Entonces, si yo observo esta gráfica, podemos ver cómo están dibujadas esas velocidades instantáneas. V1, V2 y V3. Siempre tangente a la curva. Entonces, una vez que yo tengo esta gráfica, voy a realizar una curva odógrafa. Esa curva odógrafa, como les dije, es la que me va a permitir encontrar cuál es la posición de la aceleración en un determinado punto de una trayectoria curva. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un punto A cualquiera del espacio y desde ese punto marcamos vectores equivalentes a los obtenidos en este momento de la gráfica. Los vectores tangente, que son los vectores velocidad instantánea a cada uno de estos puntos. Fíjense, acá tengo V1, acá tengo V1, acá tengo la velocidad V2 del punto P2, y acá tengo la velocidad V3 del punto de la posición 3, con su correspondiente magnitud y dirección. Una vez que tengo marcado eso, uno los extremos de estos vectores, voy uniendo los extremos de cada uno de estos vectores y obtengo lo que se llama la curva odógrafa. Esa curva odógrafa va a definir cómo va variando la velocidad de un punto al otro. ¿Ven? Entonces, una vez que tengo eso, yo en cada uno de esos puntos puedo marcar la aceleración instantánea en cada uno de esos extremos de estas velocidades que yo dibujé partiendo de este gráfico. ¿Entendieron cómo se hace la curva odógrafa? ¿Y para qué sirve? Para tener información de cómo va variando la velocidad en cada uno de esos puntos. ¿Entienden? ¿Alguna duda? No, profe, se entiende. ¿Bien entendieron? Bueno, entonces, ahora con eso vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Ya uní todo esto, entonces
Fíjense, esta es la curva odógrafa de las velocidades que yo obtuve recientemente. ¿Se acuerdan? Tenía, lo mejor es distinta a la posición, pero tenía una velocidad V1, una velocidad V2, una velocidad V3. Si yo uno el extremo de la velocidad instantánea V1 con el extremo de la velocidad V2, ¿qué voy a obtener? La variación de la velocidad en estos dos puntos. ¿Mm? Y entonces, yo puedo decir que si el vector velocidad V2, ¿a qué va a ser igual? A la suma vectorial de ¿quién? Del V1 más delta V. De donde yo acá puedo decir que delta, la variación de velocidad, ¿a qué va a ser igual? Al vector V2 menos el vector V1. ¿Mm? Entonces, con esto yo puedo decir y obtener en cada uno de estos puntos, fíjense, ¿quién voy a obtener? La aceleración instantánea en esos puntos. Y la voy a poder definir a la aceleración instantánea, que nuevamente es aceleración media, no la instantánea. La aceleración media va a ser la cuerda de esta curva odógrafa con respecto al tiempo. ¿Mm? Y la aceleración instantánea, ¿qué va a ser? La aceleración instantánea va a ser el punto tangente a esa trayectoria, va a ser igual al límite de la aceleración media cuando ese tiempo sea muy chiquito, es decir, va a ser el límite de la variación de la velocidad con respecto al tiempo, cuando el tiempo tiende a cero. O sea que va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esta aceleración, como yo les dije y como vimos en velocidad, no me da mucha información. Tiene poco valor práctico. Sin embargo, la que me da mucha información sobre el movimiento es la aceleración instantánea. Y podríamos, si nosotros querríamos definir lo que es la aceleración, es la aceleración que tiene la partícula en cualquier instante, o es la aceleración que tiene en cualquier punto de la trayectoria. Esa sería la aceleración media. ¿Mm? Y matemáticamente, ¿qué va a ser? Va a ser igual al límite. ¿Estamos? Entonces, siempre el vector aceleración va a ser tangente. ¿Qué vector aceleración? El instantáneo. Mientras que el vector aceleración, este va a ser la cuerda de esa zona, de esa trayectoria. ¿Lo entendieron hasta allí? Bueno, si no hay contestación, vamos a seguir. Pero resulta de que yo ahora, si yo quiero ubicar un punto de esa trayectoria y ver cómo está ubicada la aceleración, yo voy a tener que dar, si yo tengo una determinada curva, o sea, yo observo esta curva, una curva cualquiera, y vamos a tratar de ubicar el vector aceleración. En el punto P se representa qué cosa. Yo sé que siempre tangente a la trayectoria en su posición, aquí, ¿quién va a estar? El vector velocidad. ¿Está? Entonces, yo puedo decir que en cualquier curva se va a definir en cada punto de la curva un triedro que se llama, que va a estar formado por 3 vectores. Esos vectores son unitarios y perpendiculares entre sí.
juntos van a configurar un sistema de referencia móvil conocido como el triedro de Frenet. Ustedes deben haber visto algo en análisis. ¿Vieron ustedes en análisis triedro de Frenet? Que es en cada punto de una curva yo voy a tener 3 vectores que son perpendiculares entre sí. Esos vectores van a ser, el primer vector va a ser el vector T sub 0, que es tangente y paralelo a la velocidad. Siempre es tangente a la dirección de la trayectoria. Después vamos a tener un vector normal n sub 0, que es el que da el cambio en la dirección por unidad de tiempo, es decir, que este hace que siempre la velocidad sea tangente y mantiene la perpendicularidad, y este es el que hace que se mantenga esa dirección y la curvatura de flexión. Es fíjense, este es el que tiene la dirección del desplazamiento, siempre, siempre, siempre alrededor de la curva. Mientras que el n sub 0 es el que va a hacer que se mantenga esa curvatura de flexión. Siempre va a estar dirigida hacia el centro de curvatura de la curva. Y perpendicular a estos va a estar el vector d sub 0. Si nosotros combinamos estos vectores, vamos a tener distintos planos. Vamos a tener 3 planos que ustedes van a ver. Ahora los vamos a ver. Este plano se llama plano osculador. Ese plano se llama el plano osculador. ¿Y por qué se llama el plano osculador? Porque ósculo quiere decir besar. Entonces, en este punto yo voy a tener siempre la aceleración va a besar la curva y va a estar en este punto. Entonces, yo acá, ¿cómo puedo? Fíjense en este gráfico que ustedes ven acá. Acá tienen, este vector rojo es el vector tangente, ¿sí? Siempre, siempre, si ustedes siguen esta trayectoria, fíjense que siempre va a ser tangente en cada uno de estos puntos. ¿Quién va a ser el que va a continuar y que su dirección, este es el vector T sub 0, este es el vector N sub 0, su dirección siempre es la que mantiene la curvatura de flexión y es perpendicular al vector T sub 0. Y perpendicular a estos dos va a ser el vector N sub, este es el N sub 0, el T sub 0, y este es el binormal. O sea, siempre, siempre, en toda curva, en cada uno de los puntos, yo voy a tener este triedro característico que me va a estar indicando cuáles son las direcciones de esa partícula. ¿Para qué voy a utilizar esto? Esto lo voy a utilizar para poder encontrar la aceleración en cada uno de esos puntos. Y yo sé que en un movimiento curvilíneo, en un movimiento circular, yo voy a estar teniendo 2 tipos de aceleraciones dentro de un movimiento. Ustedes acuérdense que yo voy a poder tener un movimiento, una aceleración tangencial, una aceleración normal y una aceleración total. En cada uno de estos movimientos de una partícula, en cada punto de esa trayectoria yo voy a tener estas 3 aceleraciones. Dependiendo del tipo de movimiento que es, vamos a ver si existen las 3, si existen las 2 que generan la total o si existe una sola. Matemáticamente lo puedo obtener a esta expresión que se llama la expresión del triedro de Frenet, la ecuación del triedro de Frenet, y fíjense que si yo puedo
partir de dónde puedo partir de esta ecuación. Fíjense que yo sé que la aceleración, ¿a qué es igual? A la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si yo observo este gráfico, fíjense que yo tengo, ¿qué voy a tener? La velocidad, el vector velocidad, ¿a qué va a ser igual? Al vector velocidad instantánea en la dirección t sub 0. ¿Esto qué es? Es el producto de la derivada de un producto. Entonces, ¿cómo lo resuelvo a esto? ¿Se acuerdan? La derivada del primero con respecto al tiempo por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora, ¿cómo voy a poder llegar yo a una ecuación? Voy a multiplicar y dividir el segundo término por diferencial de desplazamiento, diferencial de espacio, diferencial de S. Fíjense acá, yo tengo diferencial de S por diferencial de T, que es la velocidad. Y entonces voy a tener la velocidad, y acá va a ser la diferencial de T por diferencial de S. Entonces, yo acá multiplico, me queda B al cuadrado sobre ρ. El ρ, que va a ser el radio de curvatura. Entonces, si yo tengo yo voy a decir que la aceleración total en cualquier punto de una trayectoria curva va a ser igual a ¿qué cosa? A la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en la dirección t sub 0, lo que va a ser la aceleración tangencial, más la velocidad al cuadrado sobre el radio en la dirección normal, que va a ser la aceleración normal. Si yo sumo, como son dos vectores, voy a obtener la aceleración total que va a tener en cada punto de la trayectoria. ¿Entendieron? Ahí tenemos. O sea, esta, la que vimos recién, es la expresión vectorial de la aceleración total en un movimiento curvilíneo. Que esto es lo que teníamos, derivada de velocidad con respecto al tiempo en la dirección tangente, es decir, en la dirección t sub 0, más la velocidad tangencial al cuadrado sobre ρ, que es el radio, en la dirección normal. Si yo reemplazo velocidad, ¿se acuerdan que habíamos dicho que o sea, la velocidad lineal es igual al producto de la velocidad angular por el radio con respecto al tiempo, más la velocidad esta elevada al cuadrado me da acá. Si yo simplifico esto con esto, y yo busco la aceleración total en función de la aceleración angular y la velocidad angular, voy a decir que la aceleración total va a ser igual a alfa por r, que es la aceleración tangencial en la dirección t sub 0, más la velocidad angular al cuadrado por el radio, que es la aceleración normal en la dirección n sub 0. Esta es la expresión vectorial de la aceleración en función de vectores. Y esta es la expresión de la aceleración total en un movimiento curvilíneo en función de magnitudes angulares. Esta es vectorial y esta es angular. ¿Lo entendieron? Bueno. Sí, pero que Bueno. Ahora,
Fíjense acá, ahora dice magnitudes angulares. ¿Qué quiere decir? Como el nombre lo está diciendo, se refiere a ángulos, o sea, y nos va a permitir distintos estudios de todos aquellos movimientos que tengan trayectorias, curvas, en especial este que estamos viendo, el movimiento circular. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos el movimiento rectilíneo, uniforme, variado, habíamos dicho que la velocidad media a qué era igual? A la velocidad, al espacio final menos el espacio inicial sobre el tiempo, es decir, que era la variación del espacio en un intervalo de tiempo. Si ahora yo considero ya no más una trayectoria rectilínea, sino que considero una trayectoria circular, entonces, ¿cuál va a ser mi espacio? Mi espacio va a ser el ángulo barrido, ¿está? O sea, va a ser una medida angular. Entonces, yo voy a decir que la velocidad media angular la identifico con la letra omega y es igual a la variación de ¿quién? De este ángulo barrido, que va a ser el tita final menos el tita inicial, lo que yo voy a obtener la variación de ¿quién? Del ángulo barrido. Entonces, con respecto a quién, si yo relaciono el ángulo barrido en la unidad de tiempo, voy a obtener la velocidad media. Como son magnitudes angulares, yo sé que los ángulos los puedo medir en grados, en radianes o en revoluciones por segundo. Revolución es una vuelta. Una revolución es una vuelta. Radianes, ustedes ya saben lo que es radian. Ahora, la velocidad angular instantánea será la adquirida por la partícula cuando el ángulo barrido sea muy pequeño y el tiempo en que se transcurrió ese ángulo barrido tienda a cero. O sea, el límite de la variación del ángulo barrido con respecto al tiempo, cuando el tiempo tiende a cero, va a ser igual a la derivada del ángulo barrido con respecto al tiempo. ¿Entendieron lo que es la velocidad angular? En síntesis, la velocidad angular media es, yo relaciono ángulo barrido con tiempo. Y si yo quiero saber la velocidad instantánea, va a ser la velocidad en un punto. Ahora, de la misma manera que en el movimiento rectilíneo uniforme variado, yo tenía la aceleración media, que era la velocidad final menos la inicial referida a un intervalo de tiempo, la aceleración angular, y la voy a identificar con la letra alfa, va a ser igual a la variación de la velocidad angular en una posición inicial y en una posición final menos una inicial en un intervalo de tiempo. Las unidades de aceleración angular va a ser radianes sobre segundo, porque acá yo tengo radianes sobre segundos, sobre segundo me queda radianes sobre segundos al cuadrado. Fíjense acá, ustedes pueden ver en este grafiquito cómo son las direcciones. Siempre la aceleración angular y la velocidad angular, las dos son magnitudes angulares, pero también son magnitudes vectoriales. Estas dos se las ubica ¿dónde?
en la recta que coincide, es decir, si yo tengo un eje acá, es decir, en el punto central, es decir, donde está colocado el eje que hace que esta partícula gire, y coincide y es perpendicular al plano generado por el movimiento de esta partícula. Siempre, siempre la velocidad angular y la aceleración angular son perpendiculares al plano determinado por esa circunferencia. ¿Ven? Ahora, ¿cómo yo voy a determinar cuál es la dirección? Porque si es un vector, ¿qué voy a tener yo? Voy a necesitar saber punto de aplicación, dirección, sentido e intensidad. La intensidad la obtenemos a través de las ecuaciones. El punto de aplicación va a ser el centro de la circunferencia. ¿Y cómo voy a aplicar lo que es la velocidad angular? Siempre es positiva. La que cambia es la aceleración angular. ¿Y cómo la voy a determinar? La voy a determinar a través de la regla de la mano derecha. Fíjense, el pulgar es el que me indica el sentido de ¿quién? De la aceleración angular. Acá está la aceleración angular y la velocidad angular. Si yo cierro la mano y yo hago que gire hacia mi derecha, significa que el cuerpo está avanzando. Sin embargo, si esto gira hacia la izquierda, significa que hay un retroceso y que es un movimiento desacelerado. ¿Mm? ¿Entendieron? ¿Cómo se determina el signo? Bueno. Se entendió, profe. Bueno, ahora vamos a ver qué relación yo puedo encontrar entre dos velocidades. Voy a relacionar una velocidad lineal, que es la tangente, y una velocidad angular, que es la velocidad angular. Nosotros tenemos una partícula que se mueve en una trayectoria curvilínea, ¿tá? Que tiene un radio R y que se encuentra en una determinada posición. Yo sé que la velocidad angular es perpendicular ¿a quién? Al plano cartesiano que está determinado donde se está apoyada la trayectoria. La velocidad V o velocidad tangencial siempre, siempre es tangente ¿a quién? A la trayectoria en ese punto. Como es una circunferencia, está acá. Ambas son perpendiculares entre sí. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Vamos a decir que la velocidad tangencial va a ser igual al producto vectorial de ¿quién? De la velocidad angular por el radio, por el seno. Nosotros sabemos que el producto vectorial es el producto de los vectores multiplicado por el seno que forman esos dos vectores. Entonces, como acá forman un ángulo de 90 grados, yo sé que el módulo de la velocidad lineal va a ser igual al módulo de la velocidad angular por el módulo del radio por el seno de 90 grados, que es 1. Por lo tanto, el módulo del angular por el radio va a ser igual al módulo de la velocidad tangencial. En síntesis, la velocidad lineal es igual al producto de la velocidad angular por el radio. O sea, eso es la conclusión que nosotros sacamos acá. Entonces, acá nosotros podemos decir que esto que dice
la conclusión que la aceleración que tiene una partícula en cualquier punto está compuesta por dos aceleraciones. Una aceleración que es tangente, que va a ser la aceleración tangencial, y otra en dirección normal, que va a ser la aceleración normal, en cada punto de esa trayectoria curva. Por el triedro de Frenet, fíjense, acá se las dibujé un poquito mejor para que ustedes vean esto bien grande, donde ustedes pueden ver que en cada punto va a haber una aceleración tangencial y una aceleración normal. Esas dos van a dar origen a la aceleración total que tienen en cada punto de una trayectoria curva. Acá yo tengo la expresión del triedro de Frenet por la cual yo puedo encontrar la aceleración total en forma vectorial y en forma angular. Entonces, siempre ustedes marcan una dirección tangente y una dirección normal a esa tangente y van a tener la aceleración normal, la total, suman las dos y tienen la tangencial y suman las dos y tienen la total. Entonces, vamos a definir qué es cada una de las aceleraciones. La aceleración tangencial o centrífuga es la aceleración tangencial o centrífuga, ¿qué es aquella? Es la aceleración que tiende a querer sacar el cuerpo de esa trayectoria. ¿Y quién hace que se quede en esa trayectoria y mantiene esa curvatura de flexión? Va a ser esta, que está siendo manejada por ¿quién? Por el vector n sub 0. Entonces, la aceleración tangencial o centrífuga es el vector que se obtiene derivando el módulo del vector lineal con respecto al tiempo y cuya dirección es tangente a la trayectoria en cada punto. Y su sentido coincide en todo momento con la dirección del movimiento. Esa es esta, la aceleración tangencial. Y acá dice que la aceleración tangencial es igual al producto de ¿quién? Del radio por la velocidad angular. La aceleración normal o centrípeta es un vector cuyo módulo es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio de curvatura y cuya dirección es normal a la trayectoria y su sentido es hacia el centro de curvatura de esa trayectoria curva. O sea, acá tienen la tangencial y la normal. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Se identificaron cada una de las aceleraciones, cuál es su movimiento en una trayectoria. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo ahora ir conociendo? Ya conocí, así como antes había conocido todas las magnitudes cinemáticas en un movimiento rectilíneo, y en base a eso yo fui diciendo y dando la característica de cada uno de esos movimientos. Ahora vamos a conocer qué es el movimiento circular uniforme y qué es el movimiento circular uniformemente variado. Entonces, vamos a decir que una partícula tiene movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia. La velocidad es angular, es constante. Va a recorrer arcos iguales en tiempos iguales. Y voy a tener que el módulo de la velocidad lineal o tangencial va a ser constante. El módulo
ya que su dirección, fíjense, en cada punto de la trayectoria va a cambiar, porque es tangente a la trayectoria, y al ser una trayectoria curvilínea, en cada punto va a tener otra dirección. Entonces, ¿qué saco acá en claro? De que yo en un movimiento circular uniforme tengo trayectoria, que es una circunferencia. Se mantiene la velocidad angular constante y va a recorrer arcos iguales en tiempos iguales. Y el módulo de la velocidad va a ser constante, el número, lo que vale, pero no la dirección. ¿Sí? Por ahí se empaca esto. No sé. Ahí está. Entonces, fíjense que yo acá, ¿qué es lo que tengo? Acá yo me dice esto que la aceleración, haciendo un resumen de lo que dijimos anteriormente, yo tengo que la aceleración angular es constante. Si la aceleración angular es constante, perdón, la velocidad angular es constante, me implica que la aceleración angular es cero. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante, ¿cuánto vale? Cero. Entonces, voy a tener la velocidad lineal, que va a ser constante en módulo, pero no en dirección. Entonces, según la ecuación de Frenet, yo sé que la aceleración total en un movimiento curvilíneo va a ser igual a la suma de la aceleración tangencial más la aceleración normal. Pero estoy en un movimiento circular uniforme. ¿Qué características yo voy a tener? Que la aceleración angular es cero. Por lo tanto, no voy a tener aceleración tangencial. Porque la aceleración tangencial es igual al producto de la aceleración angular por el radio. Y esta es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad angular se mantiene constante. Entonces, la aceleración total en todo movimiento circular uniforme va a ser igual a la aceleración normal, que va a ser constante. Y fíjense, acá ustedes pueden ver en este grafiquito que tengo, la velocidad lineal es constante en módulo. Por lo tanto, la aceleración normal, que es igual al producto de la velocidad angular por el radio, siempre va a ser constante. Lo que va a variar va a ser la dirección. Entonces, la aceleración total va a ser igual a la aceleración normal. Entonces, en cada uno de estos puntos donde yo tenga un movimiento circular uniforme, voy a tener solamente aceleración normal y la velocidad tangencial en cada uno de esos puntos. ¿Entendieron ahora esto? Sí, profe. Bueno. Yo no sé por qué se traba. Acá tenemos ejemplos de movimiento circular uniforme. Tenemos, fíjense ahí una bicicleta, quién es la que genera el movimiento, dónde está la cadena y esa la transmite. Después tenemos la rueda, todo eso son movimientos circulares, no hay uniforme, porque movimiento uniforme acá yo voy a tener aceleración, esa aceleración se la va a transmitir, pero estos son ejemplos donde yo tengo trayectorias curvas y donde ahí se generan.
Fíjense, en este caso, en la rueda, en la rueda del parque, ¿qué voy a tener? Voy a tener una aceleración tangencial que va a hacer que esos carritos quieran salir afuera, pero ¿quién la va a mantener en su posición? La aceleración normal. Y así va a ser en todo el trayecto del movimiento. ¿Está? Acá tenemos otro ejemplo, esto sí es un movimiento circular uniforme, donde si yo tengo una cuerda y la hago girar con una circunferencia plana, en todo momento la piedra va a querer tender hacia afuera, pero ¿quién me va a mantener esa velocidad? Esa velocidad tangencial va a ser la que me va a mantener esa trayectoria, mientras la aceleración normal va a ser la que va a hacer que esa curvatura de flexión se mantenga. Una externa y una interna. ¿Está? Ahora, ustedes me detienen si por ahí no entienden algo, ¿eh? ¿Hasta ahora no hay ningún problema? Es importante conocer dentro del movimiento circular conceptos con respecto al tiempo, al tiempo que va a tardar en recorrer una trayectoria, el total de toda una circunferencia. Y esos conceptos son dos, ustedes ya los tienen que haber visto en algún momento. Tenemos el período, que es el tiempo que va a tardar una partícula en dar una vuelta completa. Es repetitivo y su unidad es el segundo. La frecuencia es la inversa. Es el número de vueltas que la partícula realiza en unidad de tiempo. Su unidad es 1 sobre segundo. Es decir, estos son dos funciones que son inversas entre sí. Cuando aumenta la frecuencia, disminuye el período. Y acá nosotros podemos ver todas estas formulitas. Fíjense, el período y la frecuencia son recíprocos. Si uno aumenta, el otro disminuye. El período es la inversa de la frecuencia y la frecuencia es la inversa del período. Nosotros sabemos acá la velocidad, lineal o tangencial. La velocidad nosotros sabemos a qué es igual, a un espacio sobre un tiempo. ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? Es 2pi sobre r. Y el tiempo que va a tardar en dar esa vuelta va a ser un período. Entonces, la velocidad tangencial en función del período va a ser igual a 2pi por r sobre el período. Y como la frecuencia es la inversa del período, la velocidad tangencial en función de pi va a ser 2pi por radio por frecuencia. ¿Está? Eso es con respecto al espacio que recorre, la parte externa. Pero si yo ahora quiero saber la velocidad angular, yo sé que el ángulo total, ¿cuánto vale? El ángulo total es igual a 2pi, y es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces va a ser diferencial de arco, de ángulo con respecto al tiempo. Entonces voy a tener 2pi sobre periodo. Y si lo expreso en función de la frecuencia, va a ser 2pi por el periodo, 2pi por la frecuencia. Y acá después tenemos que una relación de la velocidad tangencial y angular es la que estuvimos viendo, y el por qué habíamos visto esto era lo que nosotros definimos. Y después tenemos a qué equivale la aceleración centrípeta. La centrípeta es la normal, que es la velocidad tangencial sobre el radio, está al cuadrado, que me queda la angular por el radio.
A ver si se le antoja, no sé por qué se traba. ¿Ustedes saben por qué se traba esto? No sé. Bueno, ¿entendieron el movimiento circular uniforme? Sí, profe. ¿Ni una duda? Hasta ahora ninguna. Bueno, seguimos. Ahora vamos a decir que un movimiento es circular uniformemente acelerado cuando su aceleración tangencial es constante. ¿Cuál va a ser la aceleración tangencial? Esta. Y su aceleración normal es proporcional al cuadrado de la velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo ahora me refiero al triedro de Frenet, a la ecuación total, y analizo este gráfico, fíjense, yo voy a tener en cada punto de esta trayectoria, voy a tener las dos aceleraciones. La aceleración tangencial, que esta aceleración tangencial, ¿cómo va a ser? Va a ser constante. ¿Por qué? Porque la aceleración angular es constante. Mientras que la que va a ir aumentando en cada punto de la trayectoria va a ser la aceleración normal. Fíjense, acá yo tengo en este punto, miren el tamaño de este, y fíjense acá, mientras que esta aceleración tangencial se mantuvo constante, esta va a ser la que va a ir aumentando. ¿Y por qué? Porque yo tengo variación de velocidad. Entonces, si tengo variación de velocidad, voy a tener vectores aceleración normal que va a ir aumentando. Sin embargo, esta se va a mantener constante a lo largo de todo el movimiento. ¿Y por qué es esto? Porque yo tengo esta es constante, la aceleración tangencial es constante. ¿Por qué? Porque la aceleración angular es constante. El radio es constante. Por lo tanto, yo verifico que esta aceleración tangencial es constante. ¿Y por qué digo que esta varía? Porque esta velocidad angular varía en cada uno de estos puntos. Si tengo aceleración, voy a tener variación de velocidad. El radio es constante, pero tengo una constante y una variable, por lo tanto, esta va a ser la que va a hacer que en cada punto de la trayectoria la aceleración total vaya aumentando. ¿Debido a quién? A esta aceleración. ¿Está? Entonces, fíjense acá en este grafiquito de cuando ustedes dan una curva. Cuando ustedes tienen una curva, ustedes pueden verificar que tengo quién hace que este auto no se vaya. O sea, voy a tener una aceleración tangencial que va a ser constante siempre en módulo. La aceleración va a ser constante en módulo. Esta va a ser la tangencial y va a ser la que me va a mantener la trayectoria. La aceleración normal va a ser la que va a ir creciendo, pero ¿y qué va a hacer? Y esta también va a crecer, pero en el auto la suma de estas otras va a ser, esta va a tender a llevar el cuerpo hacia afuera y esta la va a tender a que esto siga en este camino. Y esta va a ser la que va a hacer que dirija por donde corresponde. ¿Entendieron? En cada punto de una trayectoria de una curva van a tener estas tres aceleraciones. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer son todas estas ecuaciones que nosotros ya habíamos visto en el movimiento rectilíneo y que son semejantes. Yo voy a tener la velocidad final, va a ser igual a la inicial, más o menos depende si es un movimiento acelerado o un desacelerado, aceleración angular por tiempo. El ángulo barrido, ¿a qué va a ser igual? Velocidad
inicial al cuadrado por tiempo más menos la aceleración. Acá ustedes tienen que acordarse que esto era como la velocidad final en el rectilíneo. Acá es W. Esto es como el espacio recorrido. Va a ser esto. Después voy a tener el ángulo. ¿A qué va a ser igual? Este ángulo va a ser igual a la velocidad inicial más, ¿esto qué es? La velocidad media, ¿se acuerdan que era igual a la inicial más la final sobre 2 por el tiempo? Después tenía una velocidad final, si yo no tenía el tiempo, la podía expresar en función del espacio. Entonces tenía la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces, más menos 2 veces la aceleración angular por el espacio recorrido. Ahora, las fórmulas tangenciales, es decir, ¿qué son las tangenciales? Las que voy a tener hacia afuera. Va a decir, velocidad final igual a la inicial más la aceleración tangencial por el tiempo. El espacio de afuera va a ser velocidad inicial tangencial por tiempo más menos la aceleración tangencial al cuadrado por tiempo al cuadrado sobre 2. Si yo quiero saber el espacio, voy a hacer la velocidad media por el tiempo, y acá voy a seguir siempre, fíjense que esta es con respecto al arco, esto es con respecto al ángulo. Y acá tenemos fórmulas auxiliares. El espacio va a ser igual al radio por el ángulo barrido, o sea, el arco. La velocidad angular, la velocidad lineal es velocidad angular por radio, la tangencial es la velocidad angular por el radio, y la centrípeta es la velocidad angular sobre el radio, o sea que si yo velocidad angular por radio, si yo esto lo elevo al cuadrado, me queda esta ecuación. Si yo quiero saber en cada uno de esos puntos el módulo de la aceleración total, voy a tener que sumar y elevar al cuadrado esto y sacar la raíz, y voy a obtener cuál va a ser el módulo de esa aceleración. ¿Estamos hasta allí? ¿Alguna duda? Acá siguen las ecuaciones que habíamos visto, un poquito más, que son las mismas que tenemos allá. Esta no tenían, que era aceleración angular, variación de velocidad, que la vimos al principio con respecto al tiempo. Saco la aceleración angular en función de la tangencial, y acá tengo todos los espacios, el espacio total, la velocidad angular en función del tiempo y de la aceleración, y la velocidad angular final en función del ángulo barrido y de la aceleración, sin necesidad del tiempo. ¿Está? Bueno. ¿Hasta allí? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el movimientos donde vamos a combinar ya los movimientos que vimos. O sea, nosotros vimos movimientos circulares y movimientos rectilíneos. Ahora lo que vamos a realizar es combinar esos movimientos que me van a dar origen a otros movimientos, como el movimiento armónico simple. Ahí está. Entonces, como recién les dije, vamos a comenzar a estudiar la combinación de los distintos movimientos. El primero que vamos a estudiar va a ser movimiento armónico simple.
Para entender qué es este movimiento, lo primero que vamos a ver es este ejemplo. Fíjense que yo tengo dentro de un recipiente un trozo de madera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo voy a empujar hacia abajo, lo voy a empujar hacia abajo, y ustedes, ¿qué ven que hace? Ese movimiento, esa madera se mueve para un lado o para el otro hasta que encuentra un punto de equilibrio. ¿Está? Entonces, una vez que encontró ese punto de equilibrio, si yo lo vuelvo a empujar una vez que ya está dentro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a subir y va a bajar, va a subir y va a bajar, pasando ¿por dónde? Por la posición de equilibrio que es esta, en el lugar donde esta fuerza de empuje del agua se iguala con el peso. Pero como yo la empujé hacia abajo, esta fuerza lo que trató siempre de ir para arriba, para abajo, para arriba. Eso se llama, ese movimiento de pasar por la posición de equilibrio una y otra vez, se llama una oscilación. Vamos a decir que se llama una oscilación cuando un cuerpo se aparta de esa posición de equilibrio y pasa varias veces por esa posición. Es decir, la oscilación, o sea, yo la empujo hacia abajo, vuelve y pasa, y vuelve y pasa. Esas veces que va y viene por la posición de equilibrio se llama una oscilación. Fíjense acá, en esto a lo mejor lo ven un poquito más claro. Acá yo tengo un movimiento armónico, digo yo. ¿Por qué? Yo tengo el péndulo, que esta es la posición de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, si yo la aparto a esta pelotita que está formada por un hilo y una masa, yo la aparto de esta posición de equilibrio, ¿eh? Acá voy a tener una determinada altura. La suelto, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? La suelto y viene así, pasa por la posición de equilibrio, por inercia. Una vez que llegó acá, vuelve a subir una misma altura. Esto siempre y cuando se trate de un péndulo en el vacío y donde yo no considere el rozamiento del aire. Este es un péndulo ideal. Entonces, de ahí vuelve a pasar, es decir, que permanentemente va de una posición a otra. Entonces, este es el típico caso de un movimiento armónico simple. Es decir, que fíjense que sale de la posición de equilibrio, llega acá, pasa otra vez por la equilibrio, llega acá, esa es una media oscilación. Vuelve a pasar, es una oscilación completa. Vuelve a pasar y vuelve, es otra oscilación. Ya cuando veamos la parte de trabajo y después en dinámica, ustedes van a ver un poquito más el péndulo. Pero como para que ustedes se imaginen qué es lo que es el movimiento armónico simple, para explicarlo un poquito más. Y el movimiento armónico simple ustedes lo pueden encontrar con la MAS. Y es un movimiento periódico. ¿Por qué? Porque siempre se repite, es repetitivo, siempre es el mismo movimiento, de un lado al otro pasando por una posición de equilibrio. Y armónico, ¿por qué? Porque yo lo expreso, su posición, su aceleración, todo en función de las funciones armónicas. Las funciones armónicas son el seno y el coseno. ¿Está? Por eso se llama movimiento armónico simple. Ahora, nosotros, ¿sí? ¿Me dijeron algo? Yo no sé cómo pueden ser tantos.
¿Alguien está hablando? Parece que no, profe. No, porque escuchaba algo por ahí. Bueno, entonces, fíjense acá. Para yo poder encontrar una relación, poder entender este movimiento, vamos a relacionar el movimiento armónico, que habíamos dicho que es cuando la partícula pasa de una posición a otra, pasando por la posición de equilibrio, y el movimiento circular, que es el que hace en esta trayectoria curva. El movimiento armónico simple, ¿qué es? Es la proyección de... ¿Es que se siente algún ruido? Sí. Es la Alguien tiene prendido el micro, parece. ¿Eh? Alguien tiene prendido el micrófono, sí. El movimiento armónico simple es la proyección de cada una de esas posiciones sobre el diámetro. O sea, yo acá voy a tener una posición, esa posición va a estar afectada ¿de qué? De una velocidad y de una aceleración. Si yo la proyecto sobre el diámetro, va a ser esa la posición que me va a dar origen al movimiento armónico simple. Y ahora vamos a ver esto. Fíjense que yo tengo ahora un móvil, voy a considerar dos móviles. Un móvil real que va a ir recorriendo la circunferencia con un movimiento circular uniforme. Si yo tomo un determinado punto de la trayectoria S y va a ir tomando, las voy proyectando sobre el diámetro, este móvil ideal va a ir tomando posiciones ¿dónde? En el diámetro de esta trayectoria circular. ¿Por qué? Debido a las proyecciones de esas posiciones sobre este diámetro. Y estas proyecciones van a ser las que me van a originar el movimiento armónico simple. Entonces, P sería la posición del móvil real, mientras que Q sería la proyección sobre el diámetro del móvil ideal. ¿Lo entendieron ahí? Profe, ¿esas proyecciones son magnitudes escalares o vectoriales? No, son vectoriales, porque estoy trabajando, vas a ver que voy a tener velocidades y van a ser también magnitudes angulares, porque las voy a tener que expresar a través de magnitudes angulares. O sea, estos son vectoriales, en ningún momento van a ser escalares. ¿Está? ¿Estamos ahí? ¿Entendieron lo que es? O sea, ustedes imagínense que ahora vamos a ver más adelante, el móvil real hace esta circunferencia. Realiza esta circunferencia como trayectoria. Si yo quiero saber, referirla quiero conocer cuál es el movimiento armónico, o sea, voy a proyectar cada una de esas posiciones. Fíjense, si yo llego acá, ¿dónde va a ser? Acá voy a proyectar, acá no voy a tener ningún movimiento. Después se vuelve a repetir, llega hasta acá y después, ¿cómo hace? Por el armónico vuelve, esta sería la posición de equilibrio, después vuelve acá y así va a dar toda la vueltita y yo voy a hacer, fíjense acá tienen estas líneas de puntos, son las distintas proyecciones que yo voy realizando de cada una de las posiciones que va a ir tomando. En síntesis, ustedes lo que tienen que saber, ¿qué es un movimiento armónico? Es la combinación de un movimiento circular, de una trayectoria circular, y su proyección sobre el diámetro. ¿Qué significa este movimiento?
que es un movimiento, como dijimos al comienzo, es un movimiento repetitivo que permanentemente hace que el cuerpo pase de una posición a otra, pasando siempre por una posición de equilibrio. ¿Estamos hasta allí? ¿Entendieron bien? Sí, profe. ¿O les quedó alguna duda? Fíjense, entonces, vamos a tomar una determinada posición P. En esta posición, yo voy a obtener una proyección, ¿no es cierto? Yo sé que la velocidad angular, ¿a qué es igual? ¿A la derivada de quién? Del ángulo barrido con respecto al tiempo. Es decir, va a ser igual al ángulo barrido por el tiempo. Si yo despejo el ángulo barrido, voy a obtener velocidad angular por el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa? Ver cómo voy a hacer para encontrar unas ecuaciones, es decir, las magnitudes características que me van a dar la posición, que me van a dar la velocidad y me van a dar la aceleración que tiene un movimiento armónico simple. ¿De dónde voy a partir? Voy a partir de esta ecuación. Lógicamente estoy en un movimiento armónico simple, por lo tanto, voy a tener un movimiento circular. ¿Qué magnitud voy a tener? Voy a tener una velocidad angular. Por eso las relaciones. Este móvil, permanentemente, esta partícula, ¿qué va a hacer? Va a ir alternativamente de esta posición A esta posición menos A. Fíjense, esta es la dirección del desplazamiento, el movimiento circular. Y esta es la dirección que va a tener sobre el diámetro. ¿Está? Entonces, yo quiero saber cuál es la ecuación que yo voy a poder encontrar dónde se encuentra ese móvil que está con este tipo de movimiento. El espacio también se conoce como elongación, es la elongación en un movimiento armónico simple. Entonces, yo voy a partir de que el espacio va a ser igual al radio, igual cuando este radio tenga la mayor amplitud, es decir, que alcance su mayor punto. Dijimos que yo lo identificaba con qué tipo de función, con el seno. Yo tengo una función sinusoidal que tiene máximos y mínimos. Entonces, cuando alcance su máxima posición acá, entonces esta va a ser la amplitud, el máximo valor que va a tener. Entonces, yo, de acuerdo, si yo miro este triangulito, puedo decir que el coseno de este ángulo, ¿a qué es igual? A este espacio, ¿sí? Por la amplitud. Si yo despejo el valor de del espacio, va a ser igual a la amplitud, que fíjense, este es el radio, en todo momento va a ser el radio, por el coseno de ¿quién? En vez, el ángulo es la velocidad angular por el tiempo. Esta es la variable independiente. Este va a ser el argumento del ángulo. Esta va a variar. Entonces, la expresión para determinar la posición que se encuentra, a qué distancia entre la posición que se encuentra el móvil y la posición de equilibrio, va a estar dada por esta ecuación. Amplitud por el coseno del ángulo de la velocidad angular por el tiempo. ¿Está? Y eso es lo que me da la posición en cualquier instante. ¿Por qué?
porque esta puede ir variando. Ahora, ¿cómo yo voy a obtener la velocidad que va a tener en cada uno de esos puntos? Yo voy a tener que derivar. ¿Qué voy a derivar? La posición. La posición yo tenía que era la amplitud por el coseno de este argumento. La derivada del coseno, ¿cuál es? Menos el seno. Yo derivo y me queda la amplitud por la velocidad angular por el seno de este argumento. Entonces, finalmente, si yo derivo esto, ¿qué me va a quedar? Velocidad angular por velocidad angular, yo voy a obtener que va a ser igual a esta ecuación. Si yo vuelvo a derivar la velocidad, ¿qué voy a obtener? La aceleración. Va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y esto, fíjense, si yo derivo el seno, la derivada del seno, ¿cuál es? Coseno. El coseno. Pero acá como tenía menos, ¿cómo me va a quedar? Menos la velocidad angular por la amplitud va a ser igual a la aceleración. O sea, la velocidad en un movimiento armónico es función del tiempo y va a tener su valor máximo cuando esté acá en el centro de la circunferencia. Y su valor mínimo va a estar ¿dónde? En los extremos. O sea, así son las ecuaciones que yo tengo. Acá, fíjense, acá a lo mejor lo ven un poquito mejor lo que yo les explicaba, que suponemos este tipo de movimiento y este punto está proyectado acá. Este punto es el que me da el movimiento armónico, que va de más a menos A. Esta va a ser la ecuación de la posición y esta va a ser la ecuación de la posición en función de este ángulo. La fase inicial va a ser cuando el tiempo sea igual a 0. Acá, fíjense, acá voy a tener un valor, va a venir hasta acá, voy a tener un valor donde la velocidad va a ser máxima, va a disminuir, entonces acá va a ser 0, va a comenzar otra vez y permanentemente va a tener este movimiento. De este punto a este punto, de este punto a este punto, y es esto lo que yo les expliqué acá. Cuando el espacio es igual a la amplitud, al radio, vuelve, pasa por la posición de equilibrio, llega a esta posición menos A, vuelve a pasar y permanentemente está haciendo este trabajo en el movimiento armónico. Y acá lo que yo les decía, fíjense, ¿por qué cuando la posición esté en este punto? Porque como yo tengo una función sinusoidal, yo obtengo su máxima amplitud cuando esté en este punto. Después va a ir bajando, va a ir llegando a este punto y así permanentemente. Y esta es la posición que yo voy a obtener en cada uno de esos puntos. Por eso se llama armónico. Entonces, ¿cuáles van a ser las ecuaciones del movimiento armónico? Las ecuaciones del movimiento armónico van a ser igual a la amplitud por el seno por el argumento. Esto depende. Si a ustedes toman Y o X, pueden encontrarla como cualquiera de los dos. Después tengo, si yo derivo esta función, voy a obtener esta. Si yo derivo esta función, voy a obtener esta. Y finalmente, como acá ya venía con el menos de esta, porque la derivada del seno es el menos coseno, y ese se mantiene, entonces esto es lo que ustedes pueden utilizar para resolver todas las cuestiones de el movimiento armónico simple. Lo que tienen que sacar en claro que es la combinación de ¿quién? De dos movimientos. Un movimiento circular de la trayectoria y un movimiento rectilíneo
que se le llama movimiento armónico porque pasa de un punto a otro permanentemente por la posición de equilibrio. Después yo tengo ecuaciones que me van a identificar este tipo de movimiento. ¿Hasta ahí todo entendido? ¿O les quedó algo que no entendieron? ¿O fui muy rápido? No sé. Bueno, seguimos un ratito más, ya terminamos. El último punto que vamos a ver es cinemática del sólido rígido. Esto es cortito, no se asusten. 5 van a ser los movimientos, como les dije, que puede tener un sólido rígido. Traslación, esa traslación puede ser rectilínea o puede ser curvilínea, rotación alrededor de un eje, movimiento plano general, movimiento alrededor de un punto fijo y movimiento general. Todos estos movimientos son posibles. ¿Por qué? Porque antes de que yo considere estos tipos de movimiento, voy a decir qué es un sólido rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido? Cuerpo rígido es aquel cuerpo en el cual es un modelo idealizado y que el cuerpo no se deforma. Lógicamente ustedes saben de que esto no es verdad, porque por más mínima que sea la deformación, siempre va a existir. Pero existe una definición de lo que es un cuerpo rígido que dice que es un cuerpo cuando la separación de dos puntos cualquiera es fija, es decir, permanece constante en el tiempo. Entonces, por eso se dice que un cuerpo es rígido. Si yo tomo dos puntos cualquiera de ese cuerpo y la posición de esos puntos siempre son constantes, siempre tienden a mantener esa distancia, y por eso se llaman cuerpos rígidos. Ustedes cuando vimos la parte de cinemática de la partícula, nosotros nos bastaba con definir las coordenadas y que poder conocer las coordenadas de ese punto, y yo con eso era suficiente para encontrar cuál era la posición en que se encontraba esa partícula. En cinemática del sólido rígido, la descripción completa la podemos encontrar con dos elementos. Con la posición, que la encontramos a través de coordenadas, y con la orientación del cuerpo. Acá, ¿qué van a obtener? Van a intervenir dos tipos de magnitudes. Las magnitudes lineales y las magnitudes angulares. Entonces, ¿qué elementos yo voy a tener como para decir y ubicar la posición y la orientación? Va a ser un sistema de ejes coordenados respecto al cual se van a referir los puntos de ese cuerpo rígido, y cómo va a ser su movimiento angular. Es decir, que yo la orientación la voy a hacer a través del movimiento angular y su posición a través de un sistema de ejes coordenados. Fíjense. Vamos a ver el movimiento de traslación. Fíjense que yo acá tenía movimiento de traslación. ¿Y qué vamos a decir acá? Que un cuerpo rígido se mueve, pero no gira con respecto a un marco de referencia. Esto va a ser
un movimiento de traslación. También podemos decir que cuando todo segmento rectilíneo definido por dos puntos del cuerpo rígido permanecen paralelos durante todo el movimiento. Fíjense, si este cuerpo se traslada, es decir, que se mueve de una posición a otra, esta distancia equidista siempre es la misma y se mantiene constante esta distancia. Si fuera una trayectoria curvilínea, pasaría lo mismo. Vamos a ver ejemplo de esto para que ustedes vean. Fíjense, esto ustedes fíjense que puede ser algo que está fijo acá. ¿Y cómo es su movimiento? Yo tomo este punto es el mismo, este punto es el mismo, hace una trayectoria circular, pero la posición entre este punto A2 y este punto C2 siempre va a ser la misma, la distancia que hay entre estos dos puntos. Si yo tomo este punto B1 y este punto D1, por más que sea una trayectoria curva, la distancia que hay entre estos puntos siempre es equidistante, siempre es la misma. Lo mismo sucede con esto. Ejemplo de la vida diaria. Fíjense una hamaca. La barra esta, el asiento, acá vamos a suponer que este es el punto A y este es el punto B. Por más que sea, estos no se juntan. No van a tender a girar estos puntos. Estos puntos no van a girar. Van a hacer este movimiento. Va a ser una trayectoria curvilínea, pero los puntos, estos se van a trasladar siempre igual, con la misma posición. Nunca se van a juntar esos dos puntos. Por eso se asemeja a un sólido rígido idealizado. Es decir, no se va a deformar, se van a mantener esas posiciones, como vimos. Esta distancia que hay entre este punto A y este punto B, ya sea una trayectoria rectilínea o una trayectoria curvilínea, siempre van a ser paralelos entre sí. Nunca se van a juntar. ¿Ven? Esos son 3 ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Acá vamos a ver qué es lo que yo puedo, si tengo alguna ecuación que me pueda identificar este tipo de movimiento. Nosotros vamos a decir que en cada punto de un sólido rígido van a tener una misma aceleración y una misma velocidad. Siempre va a ser la misma, es decir, que este punto y este punto van a ser. Si por ejemplo yo tengo un movimiento de traslación rectilínea, el vector B con respecto al vector A, que es un vector desplazamiento, ese valor es constante. Yo sé que es el vector posición final, que es RB, menos el vector posición, que es RA. Si yo derivo esto, aplico una operación matemática, voy a tener la derivada de con respecto al tiempo, que va a ser la velocidad. La derivada del vector posición con respecto al tiempo va a ser la velocidad que va a tener en este punto. La derivada del vector posición A con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad de A. Pero la derivada de este punto, del vector desplazamiento, que siempre es constante, ¿a qué va a ser igual? Va a ser 0. Entonces, yo de acá defino que la velocidad que tiene cada punto de un sólido rígido en movimiento es constante. La velocidad que tienen en el punto B es igual a la velocidad que tiene en el punto A. Por lo tanto, la aceleración que van a tener cada uno de estos puntos van a ser constantes. Si tengo velocidad constante, la aceleración va a ser constante en cada uno de esos puntos. Entonces, en un sólido rígido,
en un movimiento de traslación, todos los puntos tienen la misma velocidad instantánea y la misma aceleración instantánea. Entonces, eso es en conclusión. ¿Entendieron lo que es el movimiento de traslación? Y acá dice, para un movimiento en traslación, el vector posición B, respecto a cualquiera sean esos puntos, será constante en dirección y sentido. Es decir, ¿qué quiere decir? Van a estar siempre a la misma distancia entre ellos. Entonces, por eso va a ser constante, nunca va a variar esa velocidad. ¿La entendieron? Sí, profe. ¿No les quedó ninguna duda? No, no, profe. Bueno, y el último movimiento que vamos a ver, porque ya ustedes a esta altura ya no deben entender más nada, es el movimiento de rotación de un sólido alrededor de un eje fijo. Después de este tipo de movimiento que terminamos de ver, el de traslación, el otro movimiento sencillo que se le considera a un cuerpo rígido es el de rotación a un eje. Fíjense, el ejemplo de esto ustedes pueden ver en un motor, en un rotor. Ese sería el ejemplo práctico, que tiene un eje y alrededor de ese eje gira todo el motor. Entonces, ¿cuál es la característica que va a tener esto? Va a ser cada punto del cuerpo rígido sobre este eje, cada punto de este cuerpo rígido sobre este eje va a estar en reposo. Es decir, todos los puntos que están sobre este eje van a estar en reposo. Y después, cada punto que no esté sobre el eje se va a mover ¿en qué? En una trayectoria circular alrededor de ese eje, mientras el cuerpo gira. Entonces, fíjense, yo acá voy a tener las magnitudes que voy a tener en este tipo de movimiento y yo voy a poder decir qué es lo que hay en cada una de estas trayectorias que tiene este cuerpo rígido. Si yo tomo este punto P de la trayectoria, por ejemplo, que es este que tienen acá, que lo saqué un poquito como para que lo vean más claro. Está ahí, yo voy a considerar ¿qué cosa? Una velocidad tangencial, la velocidad instantánea de este punto. Yo sé que la velocidad instantánea, o sea, la velocidad lineal, ¿a qué es igual? Al producto de la velocidad angular por el radio. Si yo derivo esa velocidad angular con respecto al radio, ¿qué voy a obtener? Va a ser la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener la velocidad. Y si yo vuelvo a derivar, hago todos los pasos que hicimos en el movimiento circular y voy a llegar que en cada punto de esa trayectoria que tiene este cuerpo que hace una trayectoria circular alrededor del eje, va a estar compuesto por dos aceleraciones. Una aceleración tangencial y una aceleración normal, que es lo que ustedes tienen acá. Si yo voy a tener la aceleración total, va a ser igual a una aceleración tangencial, que va a ser la que tengo acá, y una aceleración normal, que va a ser la que tengo acá, que acá tienen dibujadito. La aceleración tangencial y la aceleración normal. Entonces, en síntesis,
¿qué es lo que yo puedo decir? Cuando hay un movimiento de rotación, yo voy a tener que hacer el análisis que tiene, qué pasa con cada una de esas partículas. Voy a tener todas las partículas que estén sobre este eje van a estar en reposo, mientras que las que estén girando por fuera de ese eje van a estar afectadas de un movimiento de circular. ¿Qué movimiento? Un movimiento circular acelerado, y en el cual en cada punto de la misma va a estar afectado por una aceleración tangencial y una aceleración normal. ¿Está? Fíjense, acá tienen lo que es más o menos un rotor, un corte transversal de un motor, en el cual tienen el eje, la velocidad angular con que gira, acá yo tengo la velocidad y acá tendría la aceleración tangencial, la aceleración normal, y este va a ser el movimiento que permanente va siendo girado. Este es un diferencial de masa, un pedacito de masa que yo saqué como para que ustedes vean esto. ¿Entendieron esto? ¿O les compliqué mucho la vida? Profe, esto como cuando se hace girar una moneda. Con respecto a un eje, siempre tenés que tener un eje. Claro, o sea, se hace girar y llega un momento que la moneda queda en el mismo lugar. Exacto. Sí. ¿Quieren preguntar alguna duda más? Disculpe, profe, ¿a dónde se suben las clases de teoría? Mira, las clases de teoría las tenemos que subir, estamos medio atrasados, pero ya en estos días vamos a subir. Creo que se suben a un drive, vieron que dicen clases grabadas 2021 en la plataforma. Ahí ustedes tienen que entrar y ahí están las clases. Estas que son por Zoom son las que están faltando, porque la vez pasada subimos y no la podían abrir. Ahora vamos a volver a subir, que creo que fueron las de cinemática, que no se pudieron subir. Ahora vamos a subir todas estas. Se subieron las de... Y las de práctica también, esas de práctica tienen que estar también, porque esas se suben también, ¿eh? Ahora voy a ponerme a mirar todas esas. Yo no sé por qué no pude entrar estos últimos días en la plataforma. Hacía 2 o 3 días que no podía ingresar a la plataforma. Ahora me voy a poner a ver por qué. Y los Power sí se suben a la plataforma. Profe, las de práctica sí están, pero las primeras nomás. Ah, bueno. Después las otras no están. Bueno. Profe, yo le estaba por preguntar el tema de los Power porque justamente los que mostró en esta clase no se encuentran en el aula. No, ni esta ni la clase pasada.